Bendiciones en Cristo. Hoy vamos a hablar del conflicto de los creyentes, del conflicto de los cristianos. Es un tema del cual no se habla mucho hoy en día porque hay otros temas que parecen haber tomado ventaja. Pero es importante que nosotros como creyentes entendamos cuál es ese conflicto con el cual nosotros lidiamos a diario. Es el pan diario nuestro mientras estemos acá en esta tierra. En el libro de la epístola de Romanos, en el capítulo 7, comenzando desde el versículo 7, el apóstol Pablo nos da una magistral explicación, desarrolla ese tema magistralmente. Empieza diciendo allí en el versículo 7: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley viví en algún tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, que está en mi cuerpo. Esto pareciera muy complicado y pareciera incluso contradictorio, porque por una parte dice que quiere hacer el bien, pero por otro lado dice que no puede lograr hacerlo. Pareciera esto un tanto ilógico, un tanto irónico. Ahora vamos a explicar brevemente en qué consiste, a qué se debe esto. Bueno, una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, una vez que nosotros le hacemos a Él nuestro Señor, nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios, como ya lo hemos dicho tantas veces, pasa a morar dentro de nosotros y a tomar control de nuestras vidas. Ahora, ¿quiere decir eso que automáticamente ya nosotros vamos a estar santificados 100%? Que automáticamente ya todos los malos pensamientos, todos los malos deseos, todas las motivaciones impuras, todas las acciones incorrectas, todas las palabras inapropiadas desaparecen de nosotros? Eso sería una maravilla, pero mientras estemos aquí en esta vida confinados a este cuerpo, a esta tienda, como decía el apóstol Pablo,
vamos a estar bregando. Esto lo que quiere decir es que todavía la naturaleza vieja, esa naturaleza pecadora, está actuando en nosotros. A eso se refiere cuando dice que ya no somos nosotros, sino que es esa naturaleza vieja y pecadora. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos esa vieja naturaleza. Nosotros somos ahora, como dice en Corintios, una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Pero seguimos lidiando, seguimos librando una batalla, y por eso le he llamado a esta reflexión el gran conflicto del creyente. Y ese es ese gran conflicto. Ese gran conflicto no es con otras personas, ese gran conflicto es interno, es batallando, y a nosotros lo que nos corresponde hacer es santificarnos para que el Espíritu Santo de Dios tome la preeminencia, tome el señorío, tome el control de nuestras vidas, para que se vaya fortaleciendo en nosotros Cristo, vaya creciendo, y esa naturaleza pecaminosa que solamente nos lleva a la muerte y a la destrucción vaya menguando y vaya desapareciendo hasta que despertemos perfectos a la imagen de Cristo. Mientras tanto, tenemos ese conflicto, y a esto se refiere esta dualidad de la cual habla el apóstol Pablo. Por un lado, nuestro espíritu va a estar solícito para hacer lo que a Dios le agrada y para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Sin embargo, esa naturaleza pecaminosa que se revela y que quiere de todas formas tomar el control de nuestras vidas, va a estar allí latente, tratando de tomar ese control. Ahora, ¿cuál es el papel que a nosotros nos corresponde? Es constantemente estar consagrándonos, estar sometiéndonos a Dios, como dice en Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De esa forma, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros se va a ir debilitando, va a ir perdiendo fuerzas. Y el Espíritu Santo de Dios, por su parte, nos va a vivificar, va a tomar control de nuestras acciones, de nuestras palabras y por ende de nuestros pensamientos, porque a partir de esos pensamientos se derivan las acciones y las palabras nuestras. Entendiendo esto, creo que trae bastante claridad y nos ayuda a tener una perspectiva mejor de lo que sucede con nosotros, porque pues sí, muchas veces de una forma u otra sabemos que esto sucede, pero no tenemos como una imagen muy clara, no entendemos muy bien qué es lo que pasa. Yo les recomiendo que lean el capítulo 7 de Romanos y continúen con el capítulo 8, porque allí en el capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 1, dice que ahora pues, perdón que haga esta interrupción, concluyendo el capítulo 7, Pablo dice ante este escenario: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Esa ley del pecado, que es esa naturaleza pecaminosa que nos describe el capítulo 7. Según esa ley, somos arrastrados al pecado, pero hay una ley superior, que es la ley del Espíritu de vida, y ese Espíritu de vida está con mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, el cual Cristo nos prometió y pasa a morar dentro de nosotros una vez que nosotros tomamos la decisión de rendirle totalmente nuestra vida a Cristo. Entonces, si usted y yo le hemos rendido nuestra vida a Cristo, ya no somos más miserables, porque el Espíritu Santo de Dios, la ley de ese Espíritu Santo de vida, nos ha liberado. Si usted todavía no le ha hecho el Señor de su vida a Cristo, hágalo ahora mismo y usted también será libre, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
te hará totalmente libre. Bendigo tu vida, declaro que la paz de Dios sea sobre tu vida, hoy y cada día de tu vida. Soy Raimundo López, un siervo de Dios al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme y que tengan buenas noches.